Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues nuevamente les indico, mi nombre es el ingeniero Salvador Melgoza del Monte y soy el presidente actual del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro. Y hoy, como todos los martes, les damos la más cordial bienvenida a nuestro círculo de estudios del día de hoy, en donde tendremos el tema de pruebas de fuga, prueba hidrostática, HT, que será expuesto por nuestro ingeniero colegiado, el ingeniero Gustavo Manuel Espinosa Rutter. El ingeniero Gustavo Manuel Espinosa Rutter es una persona experimentada, a más no poder, puso nada más una hoja, pero yo creo que puede tener varias, si lo quisiera. Tiene 20 años de experiencia en seguridad e higiene. Es ingeniero mecánico electricista, egresado de la Universidad Veracruzana. Fue fundador también de la empresa KRO Asesoría Industrial, SADCB, donde ofrecen servicios de ingeniería y verificación. Estudió también una especialidad en seguridad y salud en el trabajo en el Instituto Europeo de Posgrado. También está certificado en el área de salud y no entiendo aquí muy bien, dice certificado Safety and Health Official, cursado en la Universidad de Texas en Arlington. La unidad es también unidad de verificación en la norma 20 de la Secretaría del Trabajo y la norma 22 también de la Secretaría del Trabajo. Es experto técnico de EMA, que es la entidad mexicana de acreditación AC, en las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También es experto técnico EMA en instalaciones eléctricas de la NOM 001 CD. También es experto técnico EMA en instalaciones de aprovechamiento de gas LP y natural. También es asociado fundador y secretario del Comité 2019-2022 de la UMAC. Finalmente, pues, es colegiado del colegio de nosotros, el CIMEC, Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro, AC, y en el cual es perito en instalaciones y calderas y recipientes a presión. Entonces, acá ya me adelanté, perdón. Entonces, voy a pasarle los controles al ingeniero Espinosa Rutter, si me lo permiten, para que inicie su presentación. Permítanme unos segundos nada más, déjenme localizarlo aquí. Vamos a ver. Gracias, maestro, muy amable. Adelante, Gustavo, bienvenido nuevamente, como siempre, pues aquí te estaremos atentos escuchando tu conferencia. Muchas gracias. Gracias, maestro, qué amable, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer un ajuste nada más de la pantalla. Bienvenidos sean todos, muy amables por acompañarnos. Si me confirman si la pantalla está completa nada más. Se supone que ahí se debe de ver unos segunditos más completa. Está completa, nada más que me confirmen. O si está parcial, hacemos otro ajuste. Está completa, bien. Bueno, sí, porque a veces sale la pantalla y luego las slides. Entonces ahí, bueno. Ok, pues bienvenidos sean todos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Esta es la continuación de la plática, o puede ser continuación de la plática que dimos hace unas semanas, un par de meses casi ya,
relacionada con los ensayos no destructivos, ¿se acuerdan? Hubo una de ensayos no destructivos donde vimos pues cuáles eran los tipos de ensayos, etcétera. Entonces, de aquí parte todo esto. Entonces vamos a recordar un poquito nada más. Entonces, bueno, pues hay unas certificaciones ahí que nos amparan. Ya se los había mostrado. Habíamos visto que eran los líquidos penetrantes, las partículas magnéticas. Hablamos del ultrasonido industrial. Y les había enseñado este certificado de prueba de nivel 2 de prueba hidrostática y neumática que me ampara. Pues por ahí hablamos de que la práctica recomendada por SNTTC1A es la que puede uno utilizar como referencia para la evaluación de inspección y pruebas con ensayos no destructivos, ¿verdad? Bueno, y vimos que el objetivo de estos ensayos pues son evitar situaciones como esta. ¿Sí? Vimos por ahí una foto de un avión que estaba también ahí medio desarmado. Bueno, sí, aquí estamos. ¿Para qué sirven las pruebas? Recuerden, asegurar la integridad de un producto, su fiabilidad, evitar fallas, accidentes, salvar las vidas de las personas, asegurar la satisfacción del cliente, controlar los procesos de fabricación, bajar costos, ¿sí? Mejorar la calidad, la funcionalidad operacional. Recordemos que hay categorías en las metodologías de evaluación: mecánica, óptica, radiaciones electromagnéticas, química, infrarroja, térmica, sónica. Bien. Los objetivos, pues, es detectar discontinuidades, ¿verdad? Evaluar las estructuras físicas de los componentes, las dimensiones, comprobarlas, evaluar en base a las propiedades físicas y químicas su integridad mecánica, comprobar la composición química, evaluar y analizar esfuerzos y respuestas dinámicas, y finalmente analizar los esfuerzos, ¿verdad? Bien. Las causas más frecuentes de las discontinuidades, pues, ¿cuáles son? ¿Sí? Estas causas, pues, pueden ser por defectos de fabricación, por reparaciones mal efectuadas, por servicios a los componentes, no seguimos el procedimiento, había que hacer un precalentamiento, algún ajuste, algún control de temperatura que no se siguió, y pues de ahí vienen diferentes discontinuidades que se presentan. Otra forma de clasificarlas pues es en las relevantes y no relevantes. ¿Esto a qué se debe? Permítanme, voy a recomendar mi máquina nada más. Permítanme un minuto. Ya estoy reconectado en la energía. Muy amables, gracias. Bien, entonces las discontinuidades son relevantes y no relevantes. Dependen de la forma en la que se presenten, se identifiquen. Deberán de ser evaluadas, interpretadas, ¿sí? Y existen pues diferentes formas.
lineales, redondas, etcétera. Esto ya lo habíamos visto en el webinar anterior. Nada más para recordar, la indicación es una respuesta o evidencia que se obtiene cuando aplicas una prueba, ¿no? Entonces hay indicaciones que son falsas, porque no se llevó a cabo bien el procedimiento, porque se presentaron algunas características superficiales anómalas, etcétera. Indicaciones no relevantes, tal vez puede ser una indicación, pero pues no es relevante porque es muy pequeña, o porque no cumple el criterio preestablecido. Y finalmente, las relevantes o verdaderas, que de ahí ya después se pasará a otra etapa donde podemos comprobar si es una discontinuidad que sea defecto o no. Bien, se agrupan en pruebas no destructivas. Las pruebas se agrupan en no destructivas superficiales, volumétricas, ¿sí? Y no destructivas de hermeticidad. Aquí nada más faltó en el 3 subsuperficiales. Hay un errorcillo ahí. Bueno, los métodos más utilizados en la inspección visual, los líquidos penetrantes, el ultrasonido, la radiografía, la prueba de fuga, las partículas magnéticas y la termografía. Estas son las letras con las cuales se identifican: visual testing, penetrant testing, ultrasonic testing, radiographic testing, leak testing, magnetic testing y thermographic testing. Bueno, las características del componente a inspeccionar, pues es lo que depende, de ahí depende qué método vamos a elegir. También puede ser por la ubicación y el tamaño que tiene la discontinuidad que se desea detectar, o en la etapa de inspección en la que estemos, si es una fabricación, una reparación o un servicio, y definitivamente involucramos, ¿verdad?, al costo-beneficio. Bueno, lo del personal, pues ahora sí que hay que hacerle pruebas al personal también, ¿no? Hay que evaluarlo, la agudeza visual lejana, cercana, discriminación cromática. Ya después de cierta edad, la visión lejana y cercana se pierde, entonces difícilmente tenemos inspectores de edad avanzada por estas situaciones. Sin embargo, pues ya pasan a otro nivel de asesores o de evaluadores de los que están haciendo el trabajo, que son los niveles 1 y 2. Los niveles 3 quedan para consulta, para hacer capacitación, etcétera, ¿no? La práctica recomendada de las evaluaciones es NTTC1A edición 2020 o la ISO 9712. La persona certificada, pues hay 3 niveles de acuerdo a esta práctica: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 2 es el que trabaja casi todo el tiempo como nivel 1, pero ya queda responsable de las pruebas. Nivel 1, pues ya adquirió los conocimientos, pero necesita ser, todavía es aprendiz. Y el nivel 3, finalmente, pues ya después de ser aprendiz, de ser nivel 2 en trabajo y todo eso, puede solicitar una evaluación para ser nivel 3. La prueba de fuga, ahora sí. ¿Qué es la prueba de fuga? La prueba de fuga es aquella que brinda confiabilidad en los sistemas donde las pérdidas de material pueden ser causa potencial de falla, peligro para el personal y el público en general. Entonces, material se llama al gas, al agua, a la gasolina, al solvente, a lo que contenga nuestro elemento que vamos a comprobar, ¿sí? La prueba de fuga puede ser aplicado tanto a dispositivos tan pequeños, menores como 1 centímetro cúbico, como a sistemas tan grandes que sean mayores a 100,000 litros. En realidad no hay una clasificación por estos tamaños, pero para que vean que pueden ser tamaños de diametral oposición en tamaño, ¿no? Bueno, ¿para qué nos sirve la prueba de fuga? Precisamente en equipos, sistemas o componentes con la presión manométrica o vacío que le vamos a aplicar a estos sistemas, equipos o componentes, vamos a detectar fugas, medir la velocidad a través de las fugas, llamado esto último pérdidas, o localizar las fugas. Bien, pero vamos a hablar el argot adecuado. Las razones, bueno, antes que del argot, las razones: prevenir el escape de material, para eso nos sirve; prevenir incendios, explosiones, contaminación, derrames al medio ambiente;
Detectar componentes no confiables y aquellos fuera de estándares de hermeticidad, es otra palabra que vamos a definir también, o la velocidad de pérdida más allá de lo permitido. Quiere decir que se permite cierta pérdida, ¿verdad? Depende de qué, de la norma del proceso del sistema. Las técnicas de prueba de fuga, hay burbujas, cambios de presión, detectores de diodos de halógeno y espectrómetro de masas. Son las principales, pero más adelante vamos a ver un cuadro donde vamos a ver que hay muchas más. Bien, las pruebas de cambio de presión, dentro de todas estas vamos a ver que no vamos a ver hoy ni la burbuja de halógeno, vamos a ver nada más el cambio de presión, porque para llegar a la hidrostática tenemos que pasar primero por la prueba de fuga, y la prueba de fuga nos lleva a la de cambio de presión, y una de las de cambio de presión es la hidrostática, ¿sí? Así es como vamos escalonando esto, o delimitándolo, ¿verdad? Bien, las pruebas de cambio de presión ahora son 3. Hidrostática para líquidos, neumática para gases, hidroneumática con líquido y gas. Nosotros nada más vamos a ver hoy la introducción a la hidrostática. La confiabilidad de esta prueba, bueno, esta prueba de fuga es para medir la confiabilidad del sistema bajo prueba. Sin embargo, la prueba de fuga no es una medición directa de la confiabilidad, no es absoluta. Entonces, también podría mostrar una falla, ¿sí?, fundamental del sistema, ¿verdad?, por una medición de velocidad de pérdida mayor a lo que pudieras esperar, pero no es una prueba definitiva, absoluta, deberá de combinarse con otras. Estas pérdidas de fluido, pues son causadas por los materiales, por las fallas, grietas, porosidades, etcétera. Pueden detectarse por técnicas de localización de fugas, definitivamente, como el cambio de presión o las demás pruebas, pero también por la medición de la velocidad de la pérdida. Pero estas dos técnicas tampoco son capaces de detectar todas las anomalías existentes en un material. Simplemente van a detectar la cantidad de fuga o la velocidad de la pérdida, solamente. Entonces, por todo lo anterior, la prueba de fuga se debe de considerar como una prueba complementaria junto con otros métodos superficiales, subsuperficiales, volumétricos, como el ultrasonido, la radiografía, etc. Vamos ahora ya a la terminología. Fuga es un agujero que permite el paso del fluido. No, pero qué bárbaro, ¿verdad? Cómo se escuchaba sus ronquidos en todo lo que daba, ¿no? Por ahí tenemos unos micros abiertos. Sí. Bueno, fuga es el agujero que permite el paso del fluido de lado a lado de la pared de la pieza, ¿verdad? O del sistema que estamos utilizando bajo presión. Fuga pequeña, dice, velocidad de pérdida menor que lo necesario para asegurar la hermeticidad al agua, o sea que están relacionándolo a un fluido líquido cuya densidad es 1. Fuga grande, dice, cuando no se puede asegurar la hermeticidad del agua. ¿Sí? Bien. Pérdida, pues es el fluido que va a pasar por una fuga, o sea, por un orificio, sin importar el tamaño a través del cual ocurre. La velocidad de la pérdida será entonces la velocidad del flujo de líquido o gas que pasa a través de una fuga, o sea, a través de un orificio, a una temperatura dada, como resultado de la presión diferencial específica a través de la fuga. Para ello, tenemos una STM 1316, que es la terminología de examinación no destructiva. Ahora vamos a ver en ella qué es hermético y hermeticidad. Bueno, hermético significa libre de fugas, pero hermético puede ser una cubeta que no gotea el agua, ¿no? O hermético puede ser un camión que lleva grava, al cual no se le tire una piedrita, ¿sí? Entonces, depende de qué, del contexto, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, el grado de hermeticidad bien depende entonces de la situación individual. La hermeticidad es relativa,
por lo cual necesita establecerse un nivel de sensibilidad de la prueba de fuga para cada componente a probar. Hermeticidad y hermético. Entonces, no se considera nada hermético hasta que se compara a lo establecido en un estándar. Entonces, si es una llanta, tendrás que considerar el estándar de las llantas. Si es un tanque de gasolina, hay que revisar el estándar de ese tanque. Si es un recipiente sujeto a presión de gas LP, hay que ver qué dice la norma de gas LP respecto a la hermeticidad, ¿verdad? Entonces tendremos que consultar el estándar o la norma correspondiente a cada sistema. El grado de hermeticidad pues podrá ser asegurado únicamente considerando al mismo tiempo la prueba de fuga y sus condiciones específicas, o sea, compararlo con lo que nos dice el estándar. Finalmente, cambios posteriores en la prueba hacia presiones más altas o temperaturas más altas pueden incluso abrir fugas. Recuerden, la fuga se refiere al orificio por el cual va a pasar el material líquido o gas. El valor absoluto de la hermeticidad pues solamente es teórico. De acuerdo a los requisitos de cada aplicación, de cada área, de cada sistema, se seleccionará un método de mayor o de menor grado de hermeticidad. Esto es, mayor o menor sensibilidad de la prueba. Una prueba más sensible es más costosa, pues tiene la capacidad de detectar fugas más pequeñas con sustancias que tengan moléculas más pequeñas. Para determinar la sensibilidad de la prueba de fuga, entonces, hay que determinar el valor óptimo de fugas en la especificación de la sensibilidad de la técnica de la prueba de fuga. Esto es, ver cuánto podemos permitir de velocidad o de cantidad de masa que haya pasado por esa fuga. ¿Hasta dónde podemos permitir? Si se permite. 2. La sensibilidad requerida en la prueba de fuga depende de los efectos que pudiera o podría causar esa pérdida. Entonces, ahí se determina, bueno, esta sustancia podrían salir tal cantidad hasta ese punto, bajo tal presión y temperatura, y hasta ahí no hay problema, ¿no? Hasta ahí es tolerable. Pero si esto continúa a partir de etcétera, ya, por eso les digo, hay que ver cada especificación, ¿no? Bueno, el lenguaje en el cual las especificaciones de la prueba de fuga son escritas deberá ser fácil de interpretar e implementar. Finalmente, la determinación de la velocidad de la pérdida total. ¿Cómo calculamos las pérdidas totales? Cuando un fluido pasa a través de una fuga, recuerden, la fuga es el orificio, su velocidad de pérdida depende de la geometría de esa fuga o de ese orificio, de esa grieta, de ese poro, de la naturaleza del fluido que está escapando, líquido, gas, qué tipo de gas, etcétera, de las condiciones de presión y temperatura y el tipo de flujo. La fuga es un orificio con determinada longitud y diámetro medio o determinada sección transversal uniforme o no. Sin embargo, no tiene objeto alguno dimensionar esas secciones transversales de la fuga. No es el objetivo de las pruebas. Ahora bien, ¿cómo determinar el impacto de esa fuga? Bueno, tenemos que la prueba de fuga por cambio de presión, la cantidad usada para determinar este impacto es la velocidad de pérdida medida. Ahora, ¿qué es la velocidad de pérdida medida? Bueno, tenemos dos formas de calcularla. Por cambio de presión, que será en pascales por metro cúbico por cada segundo, o por minuto o por hora, según el estándar, y la velocidad de pérdida del fluido en volumen
centímetros cúbicos por segundo, metros cúbicos por minuto, por hora, etcétera. ¿Dónde están las fórmulas? Bueno, aquí están. ¿Sí? Diferencial de la presión por el volumen del sistema entre el diferencial del tiempo. Eso es para cambio de presión. Calcula ahí, les decía, pascales por metro cúbico por segundo. Y en este va a ser en centímetros cúbicos por segundo. Esas son las dos formas de calcular. Con estos dos, bueno, pues aquí hay un ejemplo por cambio de presión. ¿Por qué? Porque nosotros, recuerden que el leak testing en la prueba de fuga y dentro de la prueba de presión, intro de cambio de presión, nosotros tenemos la prueba hidrostática y vamos a evaluar hoy el cambio de presión. Entonces, si ustedes tienen una presión inicial, por ejemplo, este es un ejemplo académico, de 200 megapascales, aquí el P debe ser mayúscula, ahí lo voy a corregir después. Bueno, de 200 megapascales, la final fue 230 de la prueba, ¿ah? Y creo que está al revés, era 230, 201, caray, bueno. Y el volumen es de 40 metros cúbicos, la hora inicial, la hora final, etcétera. Entonces, el diferencial de la presión, es lógico que esto va al revés, ¿verdad? Porque no puede empezar en menos y llegar a más. Entonces, son 30 que divide a 60 minutos por 12 horas, porque vean que fueron de la 1 de la mañana a la 1 de la tarde, pero se pasó 24 minutos, entonces son 60 por 12 más 24, finalmente quedan 30 megapascales o megapascals entre 744 minutos, y el resultado de esta velocidad de cambio de presión es 1.61 megapascales por metro cúbico por cada minuto. Así es como se denota el resultado de la prueba de cambio de presión calculado por el método de cambio de presión y volumen. No sé si hay una pregunta aquí. Pregunten, jóvenes. Adelante, todo está bien explicado. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, otras variables que se involucran también, bueno, la viscosidad, la capilaridad, la permeabilidad, dependiendo de lo que estemos probando, pues vamos a tener que involucrar a estas variables. Sí, la prueba hidrostática, por ahí dice el ingeniero Eduardo, no solo en recipientes, no, aquí puede ser en tuberías, ¿verdad? También, bueno, vean también, por ejemplo, cómo afecta la presión a la densidad. 5 kilogramos de presión provoca un cambio de densidad en el agua a temperatura ambiente de 0.024%, pero en el aire sería de 250%, entonces mucho influye el fluido que estemos utilizando en la prueba, ¿no? Los riesgos de las pruebas, pues tenemos riesgos de contactos con solventes, sustancias calientes, corrosivas, tóxicas, falta de ventilación, riesgo eléctrico, ¿por qué no? Implosión y explosión. Por ahí dice 2, fuga no solo en orificios. No, es que fuga le llamamos recuerden el concepto, fuga es el orificio, grieta o pared que permite la salida al exterior de la sustancia. Entonces, no importa si es una rosca o si es una tapa de comal, de cabezal de tubería, o si es una conexión mal hecha, no importa, esa es una fuga, ¿sí? Es el espacio por el cual va a ser discontinuo el material, y ya sea en conexión o en el mismo material en sí,
y va a permitir que salga el fluido. Bueno, los dispositivos de seguridad que debemos utilizar en las pruebas, los reguladores, válvulas de seguridad que abren en una sola emisión y apertura al que salga el fluido, son más rápidas, de alivio que abren en forma gradual, que muchas veces se usan para fluidos líquidos. Finalmente tenemos también discos de ruptura y hay elementos electrónicos que también nos ayudan a controlar las pruebas. La seguridad. Bueno, en este árbol de decisión, esto lo tomé del libro del maestro José Luis Mora Corro y de su manual. Aquí no lo ven muy bien, pero lo voy a ampliar. Tiene dos vertientes. ¿Cómo localizamos la fuga y cómo medimos la pérdida? Entonces, de acuerdo a cómo queremos localizar la fuga, tenemos que utilizar sondas detectoras, ¿sí? Indicadores, trazadores, porque al fluido se le puede meter un trazador. ¿Qué es un trazador? Pues se le puede meter un colorante. Si es un gas, se le puede meter otro gas que permita ser detectado por un espectrómetro. Puede ser algo infrarrojo, desviación óptica, etcétera. O por una sonda, ya dice aquí sonda detectora o sonda trazadora, ¿no? Entonces, bueno, la mayor sensibilidad serán las pruebas que están arriba y las de menor sensibilidad y menor costo, obviamente, las pruebas que están abajo, de arriba hacia abajo, de mayor a menor sensibilidad. Y finalmente las de medición de la velocidad de pérdida, pues hay que ver si el sistema está sellado múltiple o si son unidades abiertas. En el caso de sellados múltiples, pues hay que ver el sellado con trazador, con aire o sin aire, y la sensibilidad, ¿sí? Se verá mediante la medición de flujo, las burbujas, etcétera. Y esto, bueno, dependerá, a ver, aquí están contenidas todas las pruebas, hidrostática para líquidos, neumática para gases, que normalmente se utiliza el aire, ¿sí? En algunos casos muy específicos, nitrógeno, por ejemplo, la norma 20 no permite más que aire, ¿sí? Y no permite que sea más de 20 kilogramos por centímetro cuadrado, tiene limitantes, ¿no? Bueno, y si prueba hidroneumática, que es la común de los sistemas criogénicos, pues hay que ver cuál es la que más es interesante para ese tipo de sensibilidad. En los sistemas criogénicos se manejan cambios de fase líquido-gas, ahí podemos tener hidroneumática, ¿no? Sí, por ahí vienen sensores ultrasónicos, desviaciones ópticas, captadores de electrones de halógeno. Bueno, hay un universo enorme con espectrómetros, ánodos calientes de halógeno, etcétera. Hay muchas variables. Aquí, por ejemplo, yo les pongo esta tablita y les voy a mostrar finalmente, ya para terminar. Este tema es muy corto, nos vamos a ir muy temprano. Por ejemplo, de mayor sensibilidad a menor sensibilidad, nosotros tenemos el espectrómetro, ¿sí? Y finalmente el trazador de humo. Aquí, por ejemplo, la prueba de burbujas, hay prueba de burbujas por película líquida y por inmersión. Vamos a ver primero a qué se refiere la prueba de burbujas por inmersión. Y esta es utilizada normalmente, se hace una inmersión del cuerpo que uno quiere probar y se le coloca una presión neumática dentro de un recipiente que tiene líquido, que normalmente es agua, y ahí se va a ver el burbujeo. Vamos a verlo. Está bastante interesante. Todo esto de las pruebas depende de qué queremos detectar, cómo es el cuerpo, de qué tamaño, de qué materiales. Por eso tenemos que hacer bien un estudio muy concienzudo, de qué prueba vamos a aplicarle a cada sistema. A ver, ahí va.
Entonces, para que vean que no es exclusivo lo hidrostático y lo neumático, no van separado. En este caso, la bolsita tenía presión neumática. A su vez, lo que sobraba del agua hacia arriba fue creado un vacío. ¿Sí? Entonces, se pueden combinar. ¿Sí? Pero bueno, vamos a seguir viendo pruebas. Hay pruebas. Bueno, es que aquí me hacen un comentario. Dice, burbuja no aplica capa hidrostática. No, a ver, se lo regreso para que lo vean. Es que como que lo están interpretando mal. A ver, vamos a aclararlo bien. Es que es poquito material como para que no quede claro. A ver, aquí se los voy a poner. A ver, prueba de fuga tiene 4 técnicas. La de burbuja, la de cambio de presión, que ahí es donde va la hidrostática, la neumática y la hidroneumática. Las de diodos de halógeno y el espectrómetro de masa son las 4 familias principales. Sin embargo, la prueba de burbuja a veces recurre al vacío o a veces recurre a la inmersión y a la presión neumática, pero no es una prueba neumática, ¿ok? Entonces digo, para que quede bien claro, ¿vale? Entonces, ahorita nada más estamos viendo pruebas, todas son pruebas de fuga, eso sí, son de la misma familia. Bueno, vamos a ver otra prueba de fuga, pero esta es prueba de burbuja, pero ya no por inmersión, por una película líquida. Y esto es muy interesante porque eh, varios de ustedes les ha tocado ver tanques atmosféricos. Esos no son recipientes sujetos a presión, no pasan por una unidad como la de su servidor. Esos recipientes están fuera de la jurisdicción de la norma 20, pero se les hacen pruebas de fondo envolvente con líquidos penetrantes, por ejemplo, y se les hacen las pruebas de burbuja con película líquida a las uniones del fondo, y ahorita vamos a ver cómo se hace. Volvemos a la referencia. ¿Cuál es la referencia normativa? API, aquí lo dijo para que lo vean, API 650 y 653 son las que recomiendan cómo probar estos tanques atmosféricos. Entonces, esta campana es una campana de vacío. Con un sistema se va a hacer el vacío, la campana se pega al suelo, de todos modos el operador la impulsa más hacia abajo con su cuerpo, tiene lámpara, tiene cámara y cosa y media. Previo a ello se le embarró ahí una película de jabonadura, y si el vacío logra encontrar algún poro, alguna grieta, ahorita vamos a ver.
Bien, vamos a ver ahora un método acústico de detección de fugas, pero de alta gama. Vean que es menos sensible, pero todo depende, no es que este sea mejor que el otro, no. Simplemente todo radica en la aplicación. Y al final este método de detección acústica es un método de prueba de fuga, de leak testing. No es una prueba hidrostática, claro que no, pero es un método de detección acústica de fuga. Vamos a verlo. In an uncertain world, anything can happen. People, property, and equipment can be lost in an instant without warning. There needs to be protection, a means of providing safety and security in high-risk operating environments. And now there is. Tektronix's FlexSonic acoustic detector is an added layer of protection that senses gas leaks the instant they occur. For years, traditional technologies used to identify gas leaks have included catalytic and infrared. Normalmente, estas detecciones en los sistemas de gas y fuego se hacían por detectores catalíticos, por haces de luz, por haces ultrasónicos, por haces infrarrojos, etcétera. Pero por alguna u otra situación existen ahí en esos lugares vibraciones, otros contaminantes, etcétera, etcétera, que pueden confundir a todo este sistema de sensores, y el aire normalmente es el primer factor que saca de combate estos tipos de detectores, los deja fuera porque no pueden contra el aire, o sea, no puede mantenerse la fuga sale y empieza el material a dispersarse, no se queda en un solo lugar, no puede el detector decirle, oye, engarrótame tantito porque te voy a medir, no puede, se empieza a desplazar, ¿verdad? Entonces, con condiciones inestables, ahí alcanzamos a ver una fuga, y vamos unas flechas que indican el viento, ahorita deben de aparecer. Entonces, evitan que estos sistemas midan adecuadamente. Bueno, este medidor acústico fue diseñado a modo de que detecta el sonido de la fuga dentro de un espectro increíble de variables, de otros ruidos, de compresores, de bombas, de estoperos, de purgas, hasta del habla de las personas. Va a trabajar dentro de ciertos octavos de banda, ¿sí? Ya cuando vean que el ingeniero Ugalde les explique en mayo, me parece, lo del ruido, van a ver que los octavos de banda, pues cada octavo de banda tiene una gama de sonidos para poder escucharse, detectarse, etcétera. Algunos no los escuchamos los humanos. Entonces, este detector tiene la capacidad de detectar ese tipo de sonido que es equivalente o que provoca la fuga de estos gases en particular. To monitor for the distinct ultrasound emitted by a pressurized gas leak. The FlexSonic detector analyzes sound on multiple frequencies for nearly infinite and continuous differentiation. The most amazing feature of this acoustic detector is that it can learn sounds that interfere with gas leak detection, and then simply ignore them, dramatically increasing the effectiveness of this device.
this technology is not brand new. The technology exists. We are packaging it in such a way that allows the user to be able to see what they're not hearing. We're able to detect almost instantaneously a gas leak that occurs. We don't have to wait for the gas to come in contact with the detector itself. We sample the microphone 240,000 times per second, and take each one of the samples. It's a digital sample of the actual what you are hearing and what you're not hearing, ultrasound. There's no detector that I know of in the marketplace right now that can discriminate to this level that this device can. We have a patented learn mode for the gas detector so that it can adapt to whatever background noise situation exists. Our detector is able to learn those out so that we don't false alarm. Jungle, Arctic, deserts, sandstones, we have to be able to handle all of those conditions. With the augmentation by an acoustic leak detector like Flexonic, we're able to cover a much larger area and improve the probability that a leak will be detected. Daktronics' research and development of this extraordinary product has been extensive, engineered to meet stringent global standards, and designed to provide superior performance under the most extreme environmental conditions. The Flexonic acoustic detector is a revolutionary step forward in protecting high-risk, hazardous locations around the world. Bien, finalmente vamos a ver dos métodos más. El espectrómetro de masa, ¿a qué se refiere? Bueno, pues es uno de los más sensibles. Este lo que hace es detecta la materia que fuga a través de unas sensores como aspiradoras, ¿no? Que absorben la cantidad de materia que pudiera fugar de en este caso es un pequeño recipiente. Vamos a verlo. Ahí lo que se está haciendo es de que se está provocando, se le está acercando con aire comprimido, con un fluido comprimido, el material que nosotros queremos detectar. Entonces prácticamente estamos haciendo que esto suceda a propósito, ¿verdad? Pero es para que vean la respuesta tan rápida que tiene. Hace unos segundos estaba en 0. Y las partículas tan pequeñas, lo repito, que puede evaluar, ¿no? Ustedes han visto este tipo de equipos cuando viajan en el aeropuerto. A veces le toman una aspiradora pequeña y le ponen un pequeño filtrito a la punta de la aspiradora, aspiran alrededor ni siquiera abren la maleta, solamente a través de los cierres o de las juntas de la maleta, luego retiran ese filtrito y lo ponen en el espectrómetro y pues ahí ellos, en ese espectrómetro, pues ellos están buscando principalmente dos cosas, ¿no? Explosivos o drogas, ¿no? En este caso, bueno, se tendrá que configurar qué es lo que quiero detectar que fugue. Argón, oxígeno, no sé, lo que uno quiera que detectar, ¿no? Bueno, finalmente la prueba hidrostática, aquí está su sensibilidad, es una sensibilidad media. Vamos a ver una prueba hidrostática básica de una caldera de 200 caballos por prueba hidrostática. Pues primero se tuvo que llenar con agua, purgar, etcétera. Ahorita ya tienen 50 libras, ya está lleno, ya está purgado, ya no tiene aire ni nada. Y van a meter presión, me imagino que a 130, 150 libras. Vamos a ver qué tanto hacen.
For any leaks around the boiler shell, tube ends are within the length of the tube. En el caso de una caldera, pues ¿qué se busca? Se busca que no exista, se busca que no existan filtraciones de agua, fugas de agua a través de orificios como los fluces, como el hogar, interconexión del hogar con los espejos, entre espejos y cuerpo, pero principalmente lo que más es común es los fluces, porque son los que muchas veces se reparan y se reparan mal. Ahí va subiendo la presión, 110, 120. Vamos a ver a cuánto la cortan. Estos hombres tienen un chorreadero antes de la válvula, lo bueno que es antes de la válvula. Ya le cortaron y si vieron aquí la válvula estaba abierta, ahí la cerró. Ya cerró la válvula, apagaron la bomba y pues tiene que haber un periodo de estabilización. Se prueba en este caso, ¿qué? 140 libras. Bueno, tiene que ser para, en este caso, el código ADME sección 8, división 1, te dice que los equipos sujetos a presión de nuevos, en este caso esto no es nuevo, se prueban en fábrica a 1.3 veces la presión de diseño. En este caso, como es un mantenimiento, un ajuste, una reparación, pues se prueba a 1.3 veces, pero la presión de trabajo, ¿sí? Y obviamente esa presión de trabajo pues tiene que estar abajo de la de diseño. Esa es la regla de ADME sección 8 y se prueba el tiempo necesario, ¿sí?, para poder hacer la revisión completa del equipo. No hay un tiempo, ¿eh? ¿Cómo vamos a elegir el método de prueba? Bueno, primero hay que, o sea, ya sea el espectrómetro de masas, la prueba hidrostática, la prueba de fuga, la prueba de las burbujas. ¿Cómo vamos a elegir entre todas esas pruebas? Bueno, hay que ver las características del sistema que vamos a probar y del fluido trazador. En este caso, no hay si es agua cruda, pues es el mismo fluido, pero se puede agregar un fluido trazador. El tamaño esperado que quieres detectar, la razón por la cual se está realizando la prueba, ¿sí?, para checar, localizar las fugas o medir cuánto sea la pérdida. Aquí les hago una pregunta, a ver, contesten ustedes. En el punto número 3, la razón por la que se hace la prueba, en el caso de la caldera que vimos, ¿es para detectar las fugas, o sea, los orificios donde fuga, o medir la cantidad de la pérdida? ¿Qué será? ¿Para qué se hizo esa prueba hidrostática? Digan ustedes. Contéstenme, por favor. La fuga. Para localizar las fugas, ¿no? Para ver dónde están los poros, dónde están las grietas, ¿no? Exacto. ¿Nos importa medir cuánto fuga de agua? ¿Qué cantidad perdemos de agua? No nos importa. No, ahí ya no sería la fuga, ahí sería el problema de la humedad. Sí, ok, pero aquí en este caso en la caldera es detectar la fuga, no estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en válvulas, que bueno, no todos están relacionados de los que están aquí escuchando, pero si alguno de ustedes está relacionado con especificaciones de válvulas petroleras, por ejemplo, de árboles de Navidad, API 6 o API 6A o API 6D, por ejemplo, ahí sí se ve la cantidad de la pérdida y se tiene que evaluar porque el criterio de aceptación o rechazo está en función en el asiento de la válvula y en el vástago de la válvula está en función la evaluación de la cantidad que se pierde al hacer la prueba. O sea, quiere decir esto que no te permiten que exista una fuga entre asiento y cuerpo.
o entre vástago y cuerpo. Pero lo que no te permiten es que pase de determinada cantidad de fuga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso hay que ver qué es lo que vamos a probar. Bien, Yo tengo una pregunta en lo de la caldera. adelante. Ok, es detectar la fuga, pero pues hay que ver que cuando estaban haciendo la prueba estaba abierta lo que es la tapa trasera, porque de tantos fluxes o tubos, que por el tamaño es una caldera que le llamamos tubos de humo, en donde Sí. el aire caliente va por dentro y el agua está alrededor del envolvente. Entonces, oye, está la fuga, pero ¿en dónde de los decenas de tubos? Ah, no, Para se nota, reparar. ingeniero. Cuando hacemos este tipo de pruebas, fugan 1, 2 o 3 fluces y se nota, es totalmente evidente. Sí, o sea, ahí va el lagrimeo, ¿no? Porque, pues, ¿cómo la ves dónde Sí, está y pienso que ese no el criterio, ver, localizar, marcar el fluxes o tubo. la norma, el estándar de ASME sección 8, te dice que no se permiten lagrimeos. Ese es el criterio de aceptación o rechazo. No debe haber fugas y se debe de mantener la presión durante la examinación. Si nos tomamos media hora, 1 hora, 2 horas, no debe haber un diferencial de presión, no debe haber caída y no se permiten ninguna leak, le llaman, ninguna emisión de lloriqueo, menos un chisguete, nada. Es cero. Tiene que estar sin salir agua. Sí, hay ¿qué te iba a decir? Se prueba también el envolvente del cuerpo, ¿no? Que es donde está la presión del agua, me imagino. Sí, ahí hay que ver las tortugas o las entradas de hombre, hay que revisarlas. Y no se alcanza a ver aquí en el video, déjenme ver, a ver, echarle para Y adelante, para obviamente atrás. hasta donde yo sé, se aíslan las válvulas. Creo que nada más se prueba lo que es fluxes y cuerpo. Y las válvulas se comalean, Es dicen unos. espejos, en la presión entran espejos, entradas de hombre, hogar y flux. Se deja una válvula de seguridad para que no se nos pase la mano, ¿va? Por cualquier cosa. Sí. Pero no sé, ahí no sé si usted está viendo la tortuga dichosa, ¿sí? Que es la entrada, un manhole, una entrada de hombre, que digo, no cabe una persona, es una entrada de mano, ¿no? ¿Sí? Y déjeme ver si hay otra donde se pueda ver el cuerpo envolvente con el espejo. Me parece que no se ve muy bien, pero no se ve. Ah, ahí se lo mire. Es ahí. Láser, este es un punto que se tiene que evaluar, mire. Este que está recorriendo mi láser, ese punto es cuerpo espejo, la unión, o envolvente espejo. ¿Sí? Sí. Por dentro está todo el agua, ¿no? Entonces, eso es una de las partes importantísimas. También el hogar. Bueno, no debe de haber una sola gota de nada ahí. Es el criterio. ¿Alguna pregunta, algún detalle, Inge? ¿Alguien más? Bueno, Pues los parámetros, en este caso fue con sí, agua. mándeme. En este caso, esa caldera se probó con agua, ¿no? Y se ve obviamente. Es Con agua hidrostático. cruda. Ajá, así es. Parámetros a controlar en toda prueba hidrostática: la presión, la temperatura, porque las presiones siempre son referidas a determinada temperatura, y el tiempo. ¿Y con qué? Con agua cruda, con agua tratada, etcétera. Bueno, finalmente vamos a hacer unas recomendaciones para cuando quieran hacer pruebas hidrostáticas. Vamos para allá, Inge, exacto. Bueno, no usar una sola técnica, porque ya que está abierta la caldera, pues yo recomendaría hacer líquidos penetrantes entre unión de espejo y
y hogar, por ejemplo, que es una parte susceptible, aunque en este caso vimos que era y absorbe gran distensión en lo que es dilatación-contracción, pero pues se antoja una prueba de ultrasonido a los espejos, a ver cómo andan. ¿Ah? Hay que complementar siempre, ¿no? No hay que dejarlo todo en una sola prueba. Controlar el ambiente de la cercanía de la fuga o de la posible fuga. O sea, la prueba se tuvo que hacer con la caldera fría. No se vale hacer la prueba con la caldera caliente, ¿no? Determinar adecuadamente el método y su sensibilidad. Seleccionar adecuadamente las indicaciones de la presión y la temperatura que se encuentren certificados, o sea, el manómetro. Pero en el caso del manómetro, no puedes utilizar el mismo manómetro, o es difícil que puedas utilizar el mismo manómetro que el que está puesto para la operación. Normalmente, el manómetro para la prueba es entre 1.5 y 4 veces el valor de la presión de prueba, que ya dijimos que es 1.3 veces la presión máxima de operación para recipientes de uso, o 1.3 veces la presión de diseño cuando se trata de fábrica. Otra recomendación es el peso del fluido de la prueba. Me ha tocado ver que se ha intentado probar, por ejemplo, piezas que llevan vapor nada más y les quieren meter agua, pero cuando le metes a una pieza de 5,000 litros, 5,000 litros de agua, no es lo mismo que trabaja con 5,000 litros de vapor. Entonces, pues, el recipiente va a colapsar porque no está diseñado para soportar agua. Está diseñado para soportar aire caliente, vapor, etcétera. Y el aire caliente y el vapor, pues no pesan lo mismo que el agua. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Los golpes de ariete hay que controlarlos también. Apegarse al procedimiento estándar, ¿eh? Al estándar. Registrar los valores iniciales, finales, intermedios, cada determinados minutos. No es obligatorio por todas las normas, pero se antoja un registrador de presión, un registrador de temperatura, ¿verdad? Pero bueno, eso ya depende si tu cliente te lo quiere pagar. ¿Sí? Y no sobrepasar la capacidad de los materiales, pues dice el ingeniero Eduardo, controlar la deformación, más bien nunca llegar a la deformación. Tenemos que trabajar con factores de seguridad y con esfuerzos que permitan hacer la prueba para que la prueba sea no destructiva. Si la prueba empieza a tener injerencia en deformación y posiblemente no tengamos una deformación que se permita que tengamos una regresión o que tengamos un comportamiento elástico que va a ser muy difícil controlar, si ya pasamos de este punto C de la gráfica, seguramente ya el recipiente quedará deformado. Eso no nos lo podemos permitir, porque entonces sería una prueba destructiva, ya no sería una prueba no destructiva. Entonces debemos de trabajar siempre del punto 0 a la máximo al B, ¿sí? Con mucho estudio y cuidado del B a C, pero jamás después. Bueno, dice Jorge, ¿con qué se hacen las pruebas de fugas de gas LP y natural? Ah, pues es el burbujómetro, mi querido Jorge. Es la prueba de burbuja con capa superficial. Esta que yo les mencionaba aquí. Prueba de burbuja con película líquida. Y vea que tiene mayor sensibilidad que la prueba hidrostática. Más sin embargo, ninguna es un referente de la integridad mecánica. En forma total. Tienen que ser complementarias con otras pruebas. Gas LP natural se prueba con jabonadura. En algunos casos se limpian las conexiones soldadas, cuando hay conexiones soldadas, y se le pasan líquidos penetrantes por primera vez en su construcción. Esa es otra técnica de ensayos no destructivos. Pero ya después, con el tiempo, ya que está pintada y todo, pues ya nada más se le pasa la prueba de burbujas por película líquida. Pues, por mi parte es todo.
Les dije que iba a estar cortito el viaje. Muchísimas gracias. Esperamos vernos en nuestro próximo webinar. También en gases, acepta el explosímetro detector de gases. Sí, yo lo que les recomiendo es que en cada norma, ustedes vean primero qué quieren probar. Gas natural. Ok, vamos a la norma de gas natural. Gas LP. Y depende en qué estamos. En una planta, en un almacenamiento, en una estación de carburación, en un recipiente portátil, en un no portátil, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver primero dónde estamos parados. Una vez que ya veamos dónde estamos, hay que ver qué vamos a probar en base a qué estándar, conocer qué temperaturas, qué presiones. Hay algunas normas que no dicen las temperaturas, pero dicen las presiones, ¿no? Pero dicen los fluidos. Por lo gas natural se prueba con el mismo fluido, que es natural. Lo que vas a encontrar es con las burbujas, dónde está la fuga del gas natural, ¿verdad? No, no hablamos de línea de descarga, mi amigo. No, nada más vimos ahorita qué era la prueba de el leak testing, la prueba de fuga. Y dentro de la prueba de fuga vimos que hay 4 familias principales. Después les mostré este cuadro con la sensibilidad y les mostré algunas pruebas y vimos más o menos que era una prueba hidrostática. Recuerden, ahora dentro de la prueba hidrostática existe un universo tremendo. Hay tuberías de proceso y tienen sus normas. Hay tuberías de línea, tienen sus normas. Hay gasoductos, hay oleoductos y cada uno se prueba diferente. Existen también recipientes sujetos a presión, calderas, hay reactores. No, hombre, existen cilindros para buceo, tienen otra norma de prueba, hay un banco de prueba específico para ellos. Ahorita nada más abrimos la ventana y echamos una miradita al horizonte de las pruebas de fuga. Eso fue todo. Gracias, doctor, muy amable, gracias por seguirnos y conectarse. Muchas gracias. Yo, nada más otra rápida, Inge. No, adelante, yo aquí estoy a sus órdenes. Estuve en una construcción, en una planta de combustibles de aviación. O sea, tenían tuberías de acero al carbón y pues las estaban probando, pues hidrostáticamente, pero ahí para dejar algo por escrito, ya ves que utilizan un tipo de indicador de la carátula va con un seguidor, va marcando una curva. Es un tipo de instrumento, es un manómetro con indicador de gráfico, ¿verdad? Se les llama esos. Este lo produce ITT Barton y se llama registrador de presión. Ese que está ¿Por qué trae 2 plumitas? Porque es un registrador de presión diferencial en ese caso. Ese es muy de la industria petrolera. Se registra presión y temperatura. En otros se registra presión de entrada y presión de salida. En otros se registra presión y flujo. Entonces tiene varias aplicaciones, depende de los elementos primarios de detección, pero si tiene... Sí, ¿no es marca Pardlow el indicador? No. Bueno. Llevo una gráfica, se llama L10, porque es de 10 pulgadas de diámetro, pero hay L6, hay L4, hay unos muy pequeñitos, muy coquetos. Sirve mucho, la verdad. No es obligatorio de todas las pruebas, pero por la industria petrolera sí lo exige mucho, como una evidencia, ¿no? Sí, era en una línea de combustible de avión que era turbocina. Sí, normalmente esa grafiquita agarran ya que termina su ciclo. Ahora trae un reloj y el reloj hay analógico y hay digital.
se programan de media hora de vuelta o de 1 hora, de ahí brinca, me parece, hay de 2 horas, hay otro que va hora por hora, 12 horas, 24 horas, 7 días y hay hasta de 14 días, me parece. Va y se saca la gráfica, se le pone el nombre, se firma, se sella. Las certificadoras de equipos, como Buró de Veritas o certificadoras de sistemas, A+, Calmeca, todas esas, normalmente piden esa evidencia. Para gas LP, dice el maestro Ugalde, es con aire, dice, CO2 o inerte, antes de entrar a trabajar, ¿verdad? Por primera vez. Es lo que entendí. ¿Sí está bien, maestro? Sí, no con gas combustible, no con gas LP. Ok. Pues aire, CO2 o gas inerte. Y en gas natural, claramente dice solo aire o gas inerte. Ok, en la primera vez. Como nitrógeno o helio, ¿no? Cuando sea, aquí no dice primera vez o repetitivamente. Dice, gas LP, no se use combustible, solo aire, CO2 inerte. Y gas natural, aire o gas inerte. Esas serían entonces pruebas neumáticas para gas LP y gas natural. Correcto. Y depende si es tubería de alta presión o de baja presión, etcétera, ¿no? Eso ya va en función de la presión y del tiempo. Ok. Dice Emil Rojas, en una prueba de resistencia hidrostática, ¿se debe aumentar la presión si es que está baja? A ver, no, Emil. Primero que nada hay que ver qué vas a probar. Vamos a suponer que es una tubería, no sé cuál sea tu caso, si nos describes más, ayúdanos para tener el mejor contexto, ¿no? Pero entonces tienes que ver qué vas a probar. ¿Una tubería de qué? De agua, una tubería de X, fluido. Hay que ver qué norma la rige. Y en función a la norma que rija esa instalación o esa parte del equipo que tú estás probando, tubería de crudo. Ah, bueno, entonces te tienes que ir a las normas ASEA. Y la norma ASEA es la norma oficial mexicana que rige esas tuberías de crudo, esos oleoductos, ¿sí? Entonces, si son para transporte de crudo, ya la norma ASEA te va a decir diseño, esto, el otro, mantenimiento, protección catódica, bla, bla, bla. Y por ahí va a haber un ítem en la norma que diga pruebas o prueba hidrostática. Y entonces ahí te debe de describir cuál va a ser los requerimientos, con qué la pruebas, a qué presión la pruebas, depende de los diámetros y las longitudes, etcétera, cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Todo debe de venir en esa norma. Por eso les digo, cada prueba que quieran hacer tiene primero que remitirse al sistema y de ahí a la norma que rige el sistema. Bueno. Ay, perdóneme, ASEA, sí, claro. ASEA es la Agencia de la Seguridad, la Energía y el Ambiente del sector hidrocarburos. Entonces, si alguien quiere construir una gasolinería, hay una 005 ASEA. Si quieres almacenamientos de combustibles atmosféricos o centros de almacenamiento y rebombeo, etcétera, es la 006 ASEA. Todas son NOM. Y así hay diferentes normas ASEA.
Antes eran las normas de Pemex, las referencias de Pemex. Ahora son estas, porque como ya no nada más está Pemex, sino que hay otras marcas y otros operadores en el mercado, bueno, entonces la ASEA, les repito que es la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente del sector de hidrocarburos. Ustedes van a decir, oiga, pero ¿por qué seguridad si está en la Secretaría del Trabajo? ¿Por qué energía si está en la Secretaría de Energía? ¿Por qué ambiente si está Semarnat? Bueno, aparte de Semarnat, Secretaría, CENER y STPS, la ASEA es una agencia exclusiva para el sector de hidrocarburos, con la cual tienes que cumplir adicional a las otras tres. Por ahí en el Colegio de México, de Ciudad de México, en CDMX, hay un curso que da un profe de diseño de estaciones de servicio de gasolinerías, güey, en base a la 005 ASEA. Está muy bueno el curso, me tocó ir hace 3, 4 años, algo así. Eventualmente lo están dando cada mes y medio, 2 meses. Está muy bueno el curso, vaya. Bueno, tómenlo en línea, está en línea. Ya no hay más preguntas. Voy a terminar la grabación para... Por favor, maestro. Sí. Santiago Ale.